que se llama la memoria esencial en el desenvolvimiento. En general, digamos que estamos trabajando con temas que a veces son no tan racionales, yo diría, ¿no? Pero sé que son muy importantes dentro del contexto del desenvolvimiento espiritual del ser humano. Y entonces, en ese trabajo de nuevas posibilidades que generalmente desarrollamos en ese mundo interior, uno de los factores que inciden en precisamente en ese desenvolvimiento es la memoria. Nos preguntamos nosotros, bueno, ¿qué tiene que ver eso, la memoria con el desenvolvimiento espiritual? Entonces, la intención de la charla justamente es acercarnos un poquito a mirar el por qué la memoria sí nos ayuda o incide en el proceso del desenvolvimiento. Eh, de hecho, que lo que se sabe de las personas que trabajan en ese campo de la memoria en su mundo interior, pues generalmente expresan que es como una ruta de lograr paz, armonía, felicidad y muchas otras cosas que vamos encontrando en ese proceso. Lo que sí normalmente observamos en el proceso de cualquiera de las vidas de los seres humanos, y posiblemente nos ha pasado a nosotros, que cuando somos adultos normalmente nos quejamos de que contamos con una mala memoria. Pero antes uno dice, bueno, no sé qué me pasa, pero es que tengo muy mala memoria. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué sucede esa situación? Pensaríamos inicialmente como en tratar de definir qué se conoce como memoria. Y la memoria es como aquella capacidad que tenemos todos los seres para recordar información almacenada en nuestro cerebro. Entonces, cuando uno dice que no se acuerda de muchas cosas, es porque algo, necesariamente algo ha influido para que esa capacidad que todos tenemos de recordar situaciones que hemos vivido no funcione correctamente. Eh, o sea, es una capacidad que está ahí, que es potencialmente utilizable, pero que desafortunadamente a veces no funciona. Por esa razón, digamos, en muchos momentos los recuerdos que uno pueda tener no son claros o se olvidan, y esto tiene que ver o depende de la manera como uno ha fijado o vivido las experiencias en los momentos en que se experimenta. Y para allá más o menos va el índice de lo que va a hablar la charla. Es decir, ese momento presente es tan importante. Uno de los grandes lemas del trabajo interior es vivir muy bien el aquí y el ahora. Pero en general eso no es tan fácil, porque uno anda muy ligado a memorias o a situaciones del pasado o de alguna manera está como tratando de proyectar un futuro que a veces no es tan incierto. Entonces se desconcentra muchas veces en ese presente. Eh, y por supuesto, si uno no puede recordar o no vive muy bien esos momentos presentes, es bastante improbable que pueda proyectar más o menos lo que pueda suceder en un futuro. Bueno, entonces, esto digamos es como la parte de la primera definición de lo que es la memoria. De alguna manera, digamos, las teorías que se mueven alrededor de la memoria, pues hablan de algunas. Por ejemplo, hablan de la memoria lejana, que es como aquella memoria que se relaciona con datos o información que se pueden retener por muchos años. Por ejemplo, yo tuve, mi abuelo materno duró 104 años. Y cuando uno hablaba con él era una fantasía, porque él se acordaba perfectamente hasta esa edad
de tantos detalles de la vida. Le decía, bueno, es que fulano de tal, el 20 y pico de febrero de 1930, hizo tal cosa. Le narró a uno todas las historias perfectas. Entonces era una fantasía de hablar con él porque tenía todo un bagaje de información que recordaba de una manera tan precisa que uno decía, qué fantasía. Entonces eso es como una memoria de tipo lejano. Hay otra memoria que se habla, que es la memoria a corto plazo, que es una memoria que más bien es la memoria que se retiene por cortos lapsos de tiempo. ¿Sí? Como que uno recuerda algo, uno dice, bueno, yo recuerdo muy bien algo que pasó hace una semana, pero después de pronto rápidamente se esparce, se va. O sea, normalmente después no se recuerda bien. Y hay una memoria que es la memoria inmediata, que sería la memoria que pudiéramos trabajar pues más certeramente. La memoria que yo, si yo estoy realmente en ese momento presente, bien ubicado, la capto muy bien, se me queda muy bien almacenada porque todo se almacena en el cerebro. Habrá otros tipos de memoria, como por ejemplo la memoria sensorial, que es una memoria más captada por el olfato, bueno, por los sentidos, el tacto, el oído, el gusto, los ojos. Hay otra memoria más como del tipo de la palabra que uno da, ¿cierto? Que le da fuerza, etcétera. Pero ese es un don que la divinidad nos dio desde que nacemos y desafortunadamente a medida que pasa el tiempo la perdemos. O sea, uno se da cuenta que cuando estaba muy pequeño tenía una capacidad muy grande de tener interés por aprender. Y bueno, hoy en día lo miro muy cercanamente, pues tengo un par de nietos mellicitos que tienen 3 años y ellos son unas esponjas. Ellos, abuelo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tienen un interés por aprender tan grande que normalmente fijan claramente en el subconsciente toda una información y eso va relacionado con la memoria que luego van a tener. Por eso es tan importante esos primeros años en la vida. Podemos incidir muy fuertemente en la memoria que pueda tener un chico a medida que vaya desarrollando posibilidades hacia el futuro. Pero si fue una persona maltratada, posiblemente esa memoria se va a ir con él porque la afianzó muy bien cuando estaba chiquito. Entonces eso, se habla de 7 años que son muy determinantes en el proceso de la vida del ser humano. Eso se queda almacenado en un proceso. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a medida que pasa el tiempo, por muchas razones, vamos perdiendo esa memoria? Bueno, porque generalmente tenemos una educación muy condicionada, generalmente hay muchos parámetros distorsionantes de la realidad. Bueno, podríamos nombrar aquí muchas cosas que hemos hablado antes, pero que a través de todos esos parámetros se va debilitando esa capacidad de memorizar y por eso uno puede decir muchas veces, ya no me acuerdo de muchas cosas. Y como decíamos ahorita, pues también quedan condicionamientos o marcas muy fuertes por el tipo de educación que hemos recibido. Eso uno no lo olvida. Por ejemplo, alguien me decía que, que él le tenía un gran rechazo a la comida y que no sabía por qué. Entonces, y generalmente pensaba, bueno, ¿por qué le tengo tanto rechazo a la comida? A hacer un plato de cocina, en la cocina. Y no sabía por qué. Entonces, en algún momento se le decía, bueno, puede ser que usted cuando estaba pequeño, ¿no? Supongo, puede ser una razón, trate de recordar si es así, que cuando le decían es que la cocina no es para hombres. Si le decían como cuando estaba pequeño, no se meta aquí en la cocina, y normalmente eso sucedía, ¿no? Por lo menos en nuestra cultura. Quite aquí que la cocina no es para ustedes, esto no es para hombres. Entonces esa marca, aunque uno no se dé cuenta, le memorizó ahí, como hacíamos antes, y entonces es muy probable que ese recuerdo haya incidido en la situación que está viviendo actualmente. Y hay otro tipo de cosas, por ejemplo, situaciones más complicadas.
recuerdos que uno no logra aclarar. A mí me pasó una anécdota muy simpática, pues, simpático digo yo, entre comillas. Tenía una vecina que un día hablando con ella me decía que ella estaba muy preocupada porque había pasado ya 2 veces, que generalmente la relación andaba bien, pero estaba en un momento como difícil y tuvo una discusión con el esposo y cuando tuvo la discusión ella se alteró demasiado y le habló duro. En el momento que le habla duro, el señor se quedó encogido. O sea, quedó en cuclillas, encogido con la cabeza como agachada. Entonces ella se sorprendió y dijo, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Bueno, al rato él se levantó y le dijo, hola, ¿qué te pasó? Ya cuando estaba más de buenas, en un buen momento le dijo, ¿qué te pasó? Yo no sé, no sé. Bueno, siguieron, normal, y siguieron los días, y en otro momento, un día tuvieron otra discusión, ella se volvió a alterar y él volvió y quedó encogido, como en cuclillas. Ahí sí asustó. Entonces, me decía que ella le dijo, pues esto sí no me gusta mucho, porque como así, que estamos en una discusión y te quedas ahí como encogido, quieto ahí, todo agachado. Entonces, le propuso que fueran a mirar a una especialista. Pues fueron a una especialista. Justamente el especialista trató a través de unos métodos que tienen de mirar a ver que recordaran su pasado. Pero digo, tiene que ver algo con lo que le pasó. Y claro, él recuerda en esos momentos, llevándolo, que cuando estaba pequeño, mire cómo es los procesos de la memoria, se quedan almacenados, pero igual, como el impacto es muy fuerte, se olvida. Si uno quiere recordar eso. Entonces lo hace recordar que cuando estaba pequeño la mamá era muy violenta con él y lo amarraba con un lazo le ponía un lazo en el cuello y lo amarraba en una mesa que estaba bajita. Entonces él quedaba así encogido, agarrado del cuello con el lazo. Ahí le digo, ahí está el problema. Tiene que trabajar con eso, tiene que manejarlo. Por lo menos ya se detectó que era la situación. Ven ustedes cómo esa parte queda tan fuerte y memorizada que a veces produce unas cosas que parecen imposibles que puedan suceder, pero son así, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, toda esta serie de cosas que me han pasado, que yo hablo ahora que no tengo memoria, que estoy preocupado por tantas cosas que me pasan, eso ya no lo puedo remediar. Afortunadamente contamos con el mundo del desenvolvimiento espiritual. O sea, no quiere decir que esas cosas que ya nos pasaron nos las vamos a quitar de encima, ¿no? Pero sí podemos de hoy en adelante fortalecer una relación con la memoria de tal manera que de hoy en adelante yo ya pueda procesar mejor esas situaciones que no me toquen demasiado, que de alguna manera influyan para que entre en un proceso no complicado o a veces no deseable. Entonces esa parte es lo que hemos hablado, el descubrimiento de posibilidades espirituales. Porque si yo logro trabajar de una manera muy interior, esa relación con la memoria sería más precisa y más eficiente. Ese es el objetivo de esta charla. Si ella las memorias que hemos adquirido por el paso del tiempo, pero no quiere decir que tampoco podemos trabajar con ellas, porque es posible trabajar con esas situaciones. Eh, por ejemplo, recuerdo a alguien también que decía, yo no sé por qué yo soy muy buen orador delante de personas menores que yo, pero cuando yo encuentro personas de mi edad o un poco mayores, más bien un poco mayores, yo me todo, o sea, se me bloquea absolutamente todo. Entonces, alguien le recomendó en el trabajo interior, en el trabajo espiritual, que lo llevara a la meditación. Bueno, entonces hicieron una manera de trabajar en la meditación y curiosamente decía que con eso logró él
darse cuenta que su papá, cuando estaba pequeño, era muy violento. Se lo trabajaba de una manera muy violenta. Entonces, él se dio cuenta de que esa manera de proceder del papá hacía que cuando él estaba en un público mayor, recordaba, es como si viera un poco de papás ahí al frente y él se bloqueaba. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo trabajó en la meditación, de una manera que le explicó la persona que lo adecuada, digamos, porque siempre hay que trabajar de una manera adecuada a la situación, y logró, de alguna manera, cambiar esa memoria por un objetivo más amable, de tal manera que estableció una relación muy hermosa con el papá posteriormente. Entonces, ahí, ¿qué hizo con el campo espiritual? Que aquella memoria que tenía le ayudó más bien a procesar una situación de relación con el padre que en el momento era muy complicada, hasta tal punto que llegaron a ser unos grandes amigos, ¿no? Entonces, tomemos ahora sí desde este momento como desde la mirada espiritual como un centro de atención la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria a partir de ahora la podemos cultivar como una planta a la cual le voy a dedicar mucho tiempo, le voy a dedicar mucho interés. Entonces, por eso el campo del descubrimiento espiritual es una de las grandes, de las hermosas tareas, ¿no? Porque hay muchas grandes, pero hermosas tareas es fortalecer la memoria para trabajarla como yo diría, en tres tiempos, que es tratar de lograr que podamos recordar muy bien el pasado, que podamos tener mucha atención en el presente y con esa par de miradas poder proyectar con bastante claridad el futuro. O sea, es una memoria hacia el futuro proyectada, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poquito sobre la importancia de memorizar o de potenciar la memoria en estos tres tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a hablar entonces inicialmente del pasado. Entonces, una gran pregunta que surge es qué podemos hacer para sobreponernos a todas aquellas cosas que inciden para que no recordemos lo que ha pasado o lo que va pasando. Entonces, esa respuesta no la podemos afrontar desde el punto de vista trascendente, no la podemos afrontar mediante esta mente cerrada al campo de lo desconocido. Porque esa es la explicación que vamos a dar ahora es mucho más profunda de lo que uno se imagina. Se conoce, sí, que todos los acontecimientos se van imprimiendo o almacenando en el subconsciente. O sea, cualquier cosa que uno le pase, lo va almacenando en el subconsciente. Ahí en el cerebro va almacenando. Pues vamos a una charla de los tres partes del cerebro en el subconsciente. Entonces, igualmente se sabe por tradición de las escuelas espirituales que cuando el ser humano se esfuerza por pensar, o sea, fíjense que aquí estamos hablando de un esfuerzo por pensar, inmediatamente pone una gran atención. ¿Y qué es lo que está haciendo él allí? Entonces vamos a entrar en un campo más desconocido. Cuando como seres humanos ponemos una gran atención en el presente, en el momento actual, lo que ponemos a funcionar inmediatamente es el chakra energético visual. Este que está acá. Que llaman otros el tercer ojo. En ese momentico uno está, sin darse cuenta, está poniendo a funcionar este chakra. Pero eso es porque tiene un gran interés y porque tiene mucha atención en ese momento. Pero generalmente no pasa eso. Entonces, por eso, ¿qué pasa? Como el ser humano se rehúsa a pensar o no pone atención en el momento presente, lo que hace es obligar a otra parte de esos centros energéticos para que queden almacenados esos recuerdos. Y es ese chakra energético solar. El chakra energético solar es un chakra que queda acá abajo, cerca del ombligo. Entonces hay una diferencia, ¿no?
Y vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Qué pasa entonces? ¿No? Como el chakra solar, generalmente, ¿qué es lo que hace el chakra solar? O sea, el chakra, y cuando uno no se esfuerza, está funcionando, en vez de poner a funcionar este chakra visual. Entonces, ese chakra solar es el encargado de manejar toda la energía emocional y el centro de la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los recuerdos van a ir posiblemente con una gran carga emocional y van a incidir para que esa personalidad se vuelva más cerrada, más difícil. Entonces es algo que de pronto puede ser no deseable. No estoy diciendo de todos los hechos, pero sí de muchos hechos, porque a veces no sabemos manejar las situaciones. Entonces, toda esa carga emocional incide en la personalidad, se queda ahí almacenada y es muy difícil luego franquear porque uno no quiere recordar de pronto. Entonces hay como una barrera que no le permite que uno pueda recordar hechos que van sucediendo. Es más difícil, más complicado. Mientras que si uno se habitúa a pensar con esfuerzo, con amor, con interés para recordar o para vivir ese presente, que es uno de los lemas grandes del trabajo espiritual, pone realmente a funcionar ese, como decíamos ahora, el chakra visual. O sea, el del tercer ojo que se relaciona con otros parámetros más profundos. El tercer ojo tiene mucha relación con la intuición, tiene mucho que ver con la parte espiritual, con el desenvolvimiento de posibilidades o estados de conciencia superiores. Imagínense ustedes lo que maneja el chakra visual. Por eso dice que es el tercer ojo, hay que despertarlo. ¿Qué es lo que está haciendo uno? Bueno, está poniendo interés por cada situación que le está viviendo, lo que está haciendo es despertar el tercer ojo. Esto permite entonces que esa aprehensión que yo tengo del momento sea más certera. ¿Por qué? Porque estoy interesado en captar la enseñanza de ese momento. Y porque de alguna manera estoy cultivando un amor muy profundo hacia todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que queda? Un recuerdo muy sólido. ¿Sí? Un recuerdo muy sólido que cuando lo queremos traer, fácilmente llega. Por ejemplo, volvemos al caso de los niños. Como ellos niños, ¿qué es lo que tienen? Una gran intención, una gran atención, un gran interés, están trabajando con permanentemente, no lo saben, pero están trabajando con el centro energético visual. O sea, permanentemente lo están haciendo. Entonces, resulta que adicional ese centro energético visual está muy ligado a las grandes energías que uno le da a la glándula pituitaria o la hipófisis. Es una glándula que queda acá más profundito de esta frente, en la base del, 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 del cerebro. Es como el tamaño de un guisante. Pero ella tiene mucha actividad, porque ella de alguna manera esa glándula ayuda a controlar la actividad de casi todas las glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo. O sea que adicional todo se ve reflejado de una manera más profunda en otros niveles. Entonces, esa glándula pituitaria, por eso toma esa información que es de interés y la irradia por todo el cuerpo, abundando en todas las otras glándulas y favoreciéndolas notablemente. O sea que esa es como una conexión muy especial, que hoy en día se sabe que es una conexión neurológica que se va muy unida al sistema límbico. Y el sistema límbico, afortunadamente, es un sistema que trabaja mucho con la memoria y con el aprendizaje. Pero ahí va también otro campo, ¿no? O sea, todo está interrelacionado. Memoria y aprendizaje. Todo está interrelacionado. Entonces es hermoso. Podríamos sintetizar entonces que para poder recordar lo que va pasando, pues pongámosle mucho interés al presente, a este momento que estamos viviendo. Y eso hay que habituarlo, hay que trabajarlo. No es que uno dice automáticamente, sí, de aquí en adelante voy a dejar de echar charla a interesarme por el momento. Muy hermosa la intención. Pero otra es la realidad. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar.
A la medida que uno va trabajando, va desenvolviendo posibilidades, se va habituando a tener más atención, trabaja con elementos importantes como la meditación, como un método de vida, bueno, con otras cosas que le ayudan mucho en todas esas tareas espirituales que va a emprender o está emprendiendo. Por ejemplo, hay uno de los hermosos ejercicios que nosotros hacemos todos los días y procuramos trabajarlo, es el examen retrospectivo. No lo voy a explicar ahorita, pero más o menos, a grosso modo, qué es lo que hace el examen retrospectivo. Es tratar de reordenar los hechos que uno ha vivido o han acontecido durante el día, desde el momento en que se acuesta hasta el momento en que se levanta. Porque uno quiere cargarlos e irse acostumbrando a tomar ciertos detalles que son muy importantes en su vida, en todo ese proceso de examen retrospectivo, cargarlos con una buena energía mental y entonces, ¿qué hace? Todos los días se está fijando claramente en el subconsciente cosas que son importantes. Ayuda a fijarlas. Además de que las ha vivido, ayuda a fijarlas. Y eso también me va habituando a que todos los días me voy a interesar mucho más por situaciones que voy viviendo en el presente. Entonces es un examen extraordinario. Pero de todos modos, no es que ya hago el examen retrospectivo y ya todo está arreglado, ¿no? La buena memoria no se basa solamente en hacer un examen como el examen retrospectivo. Se necesita trabajar más amplia y más profundamente para que yo pueda ir incluyendo en ese proceso de trabajo de desenvolvimiento aspectos vitales de la vida que uno desea cambiar. O sea, continúa con el interés de hacer cambio, de hacer cambio. Y aplicar técnicas que le van enseñando o que va aprendiendo. Hay muchos ejemplos que uno puede decir, ve, qué interesante, de pronto sí trabajé muy bien en chakra visual, que hay un olor que me recuerda a algo tan hermoso, tan profundo, tan interesante. Quiere decir que en ese momento hubo buena atención. O de pronto uno dice, uy, ¿cómo recuerdo ese día que me casé? ¿Por qué? Porque ese día estaba interesado, ¿no? Ese día estaba enamorado, estaba esperando ansiosamente el momento en que tenía que decir que sí. Cuando uno se enamoró por primera vez, todo eso lo recuerda bastante bien. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, ¿por qué se recuerdan todas esas situaciones? Porque hubo un gran interés. O sea, en ese momento yo trabajé con ese chakra visual y no me daba cuenta. Pero bueno, lo interesante es que el esfuerzo mental en todos los niveles haga yo también ayuda a procesar la mente, que la mente es una de las grandes tareas dentro del trabajo interior, ¿no? Entonces sabemos que la mente es como el centro piloto de muchas cosas, la que genera acciones, pensamientos, sentimientos, emociones. Bueno, entonces hay otra manera de despertar ese interés, por supuesto, con la memoria, consiste, por ejemplo, en el contacto con la naturaleza. Uno piensa que no, pero es que es muy interesante, sobre todo a grandes alturas. ¿Por qué comento esto? Porque en los grandes movimientos del pasado espirituales, los antiguos caballeros en esa época construían los castillos a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y los lamas del Tíbet, que no son seres de cualquier dimensión, seres muy evolucionados en un trabajo espiritual, ellos dicen que el aire de los montes del Himalaya les despierta la memoria ostensiblemente. Entonces es una buena práctica también. Acostumbrémonos a salir, a tener contacto con la naturaleza, a apreciarla, a interesarnos por la flor que está ahí al frente, por el arbolito que no sabemos de qué, que tiene la hojita, que de pronto cae, tanta cosita, que a veces pasa desapercibida, no la tenemos en cuenta. Entonces, esa es una buena síntesis del pasado. Recordar que lo que yo puedo recordar es lo que yo he vivido de la mejor manera, con un interés y un amor muy profundo. Esa es una síntesis del pasado.
que tiene mucha relación con el momento que vamos a hablar ahorita, que es el presente. Entonces, si yo quiero contar con buena memoria, vuelve y juega, ¿cierto? Buena memoria en el presente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues fijar nuevamente buena observación, buena atención en este momento. Entonces, fíjense que todo va ligado. Hablábamos de que para el pasado había que estar muy bien en el presente, ahora hablamos del presente, por supuesto, tenemos que estar muy bien ubicados en ese momento. Por eso recuerdo lo que decíamos ahorita, es que ese instante de vivir el aquí y el ahora es esencial. Y volviendo al caso de los niños, ellos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno le dice, ¿por qué esto, mijo? ¿Y por qué? Y es que, ¿por qué esto? ¿Y por qué? No se cansan hasta que llega un momento que uno no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque ellos están ávidos de saberlo absolutamente todo, son muy curiosos, son observadores. Ellos ven las cosas que uno ni siquiera tiene en cuenta. Entonces, en otras palabras, es interesarnos por todo lo que nos rodea, las vivencias de cada momento. Si hay que arreglar una llave, pues me va a interesar en ese momento ver cómo se arregla. Si llamo a una persona que me la arregle porque no sé cómo hacerlo, me vuelvo un observador de qué es lo que hace. Pero ¿para qué lo hago? Porque quiero aprender. Y es posible que si estoy ahí presente y le pregunto, bueno, ¿y usted qué acaba de hacer y por qué lo hizo? Es como el niño, me vuelvo como un niñito. ¿Por qué? Porque acabo de meter esa llave así, porque se dio para la derecha y no para la izquierda. Bueno, porque así se afloja y tantas cosas. Es posible que la próxima vez que me pase, yo sea capaz, porque lo memoricé de tal manera, de que ya me atrevo a cambiar la llave y me resulta fácil. Bueno, hay otro ejercicio bien interesante para trabajar presente que es, eh, que consiste en que uno entra a un lugar, por ejemplo, dentro de este cuarto, rápidamente, yo no he entrado a ese cuarto, entro rápidamente, miro rápidamente y salgo, y trato de luego de apuntar lo que he observado. Después de que he apuntado, vuelvo a entrar nuevamente y observo qué tantas cosas memoricé. Y si ese ejercicio me habitúo a hacerlo periódicamente, resulta que me voy dando cuenta que la memoria me va ayudando. O sea, me voy acordando más porque estoy interesado. Cada vez que entro ya no entro como la primera vez que pronto alguien me dijo, entra ahí y luego salite. No me dijo para qué, y luego dice, apunta lo que acabas de ver. Pero ahora sí, cada vez que entro en algún lugar estoy interesado. Entonces, eso me está interés en el momento, es memoria del presente. Entonces nos volvemos más certeros en la observación. Esa es, esa es la atención al presente. Y miremos cómo podemos mirar un ejemplo. Y eso lo pude extraer de alguna de las enseñanzas que tenemos sobre la memoria del presente. Es que un estudiante fue invitado por su maestro para que se parara delante de una cortina. Simplemente le digo, vea, párese delante de esta cortina que está en esta ventana, obsérvela, mire lo que observa y luego viene y me cuenta. El estudiante quedó un rato ahí mirando la cortina, luego se fue para donde el maestro dijo, maestro, pues te vengo a contar lo que vi. Pues acabo de ver que es una cortina blanca y no vi nada más. Era blanca, pero no vi nada más. Bueno, entonces el maestro, que tampoco había estado, no conocía la cortina, vino, se dirigió hasta donde estaba la cortina, la miró y le dijo, mire, aquí hay unos huequitos y unos variados dibujos que lo han hecho, los ha hecho una polilla. Entonces el estudiante le dijo, uy,
¿Cómo hizo usted para darse cuenta de todas estas cosas? El maestro le respondió, porque estoy observando con atención. Estoy observando con atención. Ya por último hablemos del futuro. El resultado de una buena memoria en esos dos tiempos que acabamos de trabajar, que tiene que ver mucho con el presente, por supuesto, de alguna manera me fijan en la mente situaciones muy certeras, muy claras, para poder proyectar con bastante seguridad lo que viene. O sea, puedo proyectar muy certeramente lo que pueda venir. Por ejemplo, hay muchas personas que viven embebidos en una vida sin sentido. Entonces ellas no se dan cuenta seguramente cómo están proyectando su futuro. Veía una madre algún día, entonces de pronto la idea es que uno mismo sea el capaz de ver, no que otra persona lo vea. Entonces la madre le decía al mío, usted no ande en esa moto todos los días tomando trago. Esa memoria de la madre, ¿no? Todos los días usted saliendo de esto y esto y esto, tomando trago en ese carro, perdón, en esa moto, y anda de pronto a grandes velocidades, no lo haga. Y en el fondo la madre lo que había que proyectado era que de pronto le podía pasar un accidente fatal. Y el muchacho no hizo caso. Entonces, ¿qué hizo? Que la madre con bastante aproximación pudo proyectar lo que venía para el futuro, por esa memoria de lo que estaba haciendo este muchacho. Pero la idea no es que la madre sea la que vea las cosas, sino que yo mismo sea capaz de darme cuenta. Entonces, si yo mismo me doy cuenta de que ando desobligado, de que estoy haciendo las cosas al revés, por supuesto, entonces puedo de alguna manera proyectar posibilidad, digo yo, no es que me vaya a pasar, por supuesto, pero voy a tratar de evitarlo. Entonces, que está trabajando con una memoria de lo que habían ido haciendo no adecuadamente para proyectar un futuro, pues, más deseable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo puedo trabajar ese presente, ese pasado, bueno, el presente generalmente, porque estamos hablando del pasado, pues, presente, lo vivo con mucho amor, ya puedo proyectar cómo será mi labor en el futuro, cuando pase el tiempo. Pues, ¿qué voy a tener? Una vida de paz, una vida de felicidad, una vida de tranquilidad, una vida de pronto que no lo va a deber absolutamente nada a nadie, que no tengo que estar escondiéndome, ¿no? Que voy a ser capaz de pronto de manejar muchas situaciones emocionales, por ejemplo, en este momento del COVID, que si bien esto me produce cierta remesón y cierta cosa interior, emocional, pues no me lleva a unos estados de que yo ya no duermo, no puedo tener tranquilidad, etcétera. Entonces, esa buena labor que se ha hecho de todos estos tiempos, pasado, presente, me da la tranquilidad de que lo que pueda venir va a ser un mundo diferente. Por eso decimos siempre con seguridad, si usted trabaja interiormente, la memoria de lo que pueda proyectar en su futuro va a ser algo hermoso. Pero eso va a depender de usted. O sea, del esfuerzo, la dedicación, del ánimo que le ponga, que está bien. Se le pueden dar teorías muy lindas, muy hermosas, muy aplicables, pero eso va a depender de uno mismo. Entonces depende de cómo yo proyecte eso, quiere decir que mi futuro va a ser algo que vale la pena. Ya por último, para hablar de un ejemplo que también lo extraje de una de las enseñanzas, es que un rey hindú fue a visitar a un solitario yogi para pedirle consejo sobre una situación que estaba viviendo. Y antes de que el rey hablara, le dijo el yogi, ya sé por qué tú vienes. Tú vienes a decirme que tu pueblo se ha amotinado en contra de ti. Y bueno, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Sí? Porque hace 3 años que tenías abundancia, te dedicaste a hacer fiestas y a malbaratar absolutamente todo, a regalar las cosas.
Entonces, ¿qué es el resultado? El resultado es lo que hiciste en aquella época. Con memoria hoy en día, puedo asegurar que estás pasando por una situación de hambre y seguramente de gran sequía, o de gran hambre, de gran miseria más bien. Entonces, eso lo pudo deducir, pues, y sí era cierto. Digo, bueno, eso es cierto. Tuvo que reconocer que era lo que venía a decirle. Antes de que se lo dijera, ya yo vi lo que había pasado. Y no porque fuera un gurú, simplemente porque con la memoria de lo que él le había comentado en su época, que iba a tal y que tenía muy buenas cosechas, pues él dedujo todo lo que venía a comentar. Bueno, finalmente, eh, a veces es bueno hacer como también una aclaración respecto de la memoria del pasado. ¿Por qué? Porque es posible que en algún momento alguien le diga a uno en el trabajo interior, hombre, usted en el campo espiritual trate de olvidar el pasado. ¿Cómo así? Entonces, me están hablando aquí de que es buena memoria del pasado, para que usted tenga que olvidar. Pero resulta que eso es diferente, porque lo que estamos hablando acá es del recuerdo del pasado. Cuando se aconseja realmente olvidar el pasado, implica que como un estudiante espiritual, yo debo desatar todos aquellos recuerdos que se me convierten en un lazo que me daña, que me hacen recordar emociones y le doy vida nuevamente y me hacen sufrir, que me hacen perder cantidad de energías. Entonces, en eso consiste. El pasado es muy interesante porque me ayuda a proyectarme en las posibilidades del presente y del futuro, pero sin esas cargas. Pero con esas cargas yo no puedo hacer absolutamente nada, me convierte en eso en un libro. Entonces, eso es lo que implica la enseñanza de hoy. Ese recuerdo del pasado es muy importante. Pero igual hay que trabajar para olvidar las cargas emocionales y todas aquellas cosas que se me vuelven. Yo le he hecho leña al juego, vuelven otra vez en la vida. Entonces, recordemos ese pasado, pero por lo que estamos buscando. Bueno, hay un lema que dice que aquel que bien recuerda, bien sabe. Lo que no sabe lo aprende fácilmente y lo que aprende fácilmente lo utiliza para la construcción del futuro. Aquel que bien recuerda, bien sabe. Lo que no sabe lo aprende fácilmente y lo que aprende fácilmente lo utiliza para la construcción del futuro. Bueno, entonces ya con esto terminamos la charla y pueden habilitar sus micrófonos. Bienvenidas sus aportes, como siempre son bien recibidos. Me parece muy importante, Edgar, que seamos lo suficientemente expertos o hábiles, mejor, para aprender a mirar lo que nos sucede alrededor. No, muy lindo ese ejemplo del rey que va donde el ermitaño a pedirle consejo, alarmado por la situación, ¿no?, que está viviendo. Muchas veces uno olvida eh, que ha tenido un comportamiento de muchos años de hacer algo indebido, por ejemplo, contra la propia salud, ¿no? De comer en exceso, bueno, de que le gusta, por ejemplo, demasiado la carne. Y con el paso del tiempo aparecen muchas enfermedades producto de eso, ¿no? Y en realidad, pues, si uno va donde el médico no va a necesitar casi que ni mandarle a uno exámenes porque hará una prueba con la edad que tenemos y la vida que hemos llevado, ¿no? Más o menos. Y uno Pero se
dar cuenta. Sí, hay un médico que tiene un canal en YouTube muy interesante. Creo que es un médico de Medellín, doctor Caramelo. Y él habla, por ejemplo, de la enfermedad de la presión alta. Entonces dice, es lo mismo que si ustedes tienen una manguera al aire libre, años de años. Esa manguera al comienzo es flexible, pero el sol, el abuso del agua, la inclemencia del tiempo, los cambios de clima la van dañando y la van haciendo cada vez menos flexible. Lo mismo sucede con las venas dentro del organismo. Entonces, el abuso de la sal, de comer carnes, de carnes rojas sobre todo, eh, las grasas, van dañando esas venitas y, y circula con más dificultad la sangre por ahí y eso hace que uno se vuelva hipertenso. Y es el resultado de 30, 40, 50 años de haber hecho mal las cosas. Entonces así pasa, ¿no? Con nuestro trabajo interior. Si no caemos en cuenta de que en nosotros está la posibilidad de encontrar soluciones, no que nos las tenga que decir alguien, que pues va a ser mucho mejor. Es una gran herramienta. Sí. Gracias. Bueno, ¿qué más quisiera? Para mí también me parece muy interesante la conversación porque en la rutina del día a día se da uno cuenta que de los errores que puede cometer y de lo que puede corregir. Y decirse en algún momento de un error cometido, decir, bueno, si no vas a tomar conciencia de lo que estás haciendo o de lo que la otra persona o de lo de la situación maluca que estás pasando, si no vas a cambiar, si no vas a querer hacer las cosas bien, 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 si no tomo yo conciencia de eso, nunca lo voy a hacer. Entonces, pienso que el decir yo no quiero más esto, eh, conmigo va a estar todo bien, así la otra persona no cambie o la situación sea la misma. Y tener la memoria de un pasado o de lo que quiero hacer, creo que eso va a hacer mucha mella en mí y va a mejorar muchas cosas. Gracias, Xavier. Bueno, yo quería también comentar algo. Se puede vivir sin memoria. Bueno, la inquietud. Porque si uno, pues básicamente uno aprende con la memoria. Es decir, si uno aprendió algo, la memoria intervino. Está el acto consciente de dedicarse ahí en el aquí y el ahora, pero realmente solamente lo aprendió si lo recuerda. ¿Sí? Puede que tenga que hacer un esfuerzo, digamos, consciente para recordar, pero también hay unas cuestiones que uno recuerda como automáticamente. Caminar, manejar, ¿sí? Y todo eso es un entrenamiento. Y casi yo veo que la memoria casi siempre, una buena memoria por lo general es de un muy buen entrenamiento. ¿Cómo se adquiere una buena memoria? No tengo idea. Sí. ¿Y cómo la conserva? Entonces ahí interviene lo que acaba de decir Ana Lucía, tal vez la cuestión de la salud y todo para conservar la memoria. Pero ¿cómo se adquiere una buena memoria? ¿Sí? Yo creo que uno se acuerda de las cosas que le dieron una gran emoción, digamos, ¿no es cierto? Y atrajo el interés, y atrajo la concentración, y de eso se acuerda uno. Pero yo hoy en día, por ejemplo, todo eso de matemáticas, por
por allá de averiguar la medida de los ángulos y todo eso no me sirvió para nada, sino para saber que hay ángulos, nada más. Pero no puedo ir sacar una dimensión de esas, de los ángulos, trigonometría, pero el ejercicio quedó hecho, pero no me acuerdo de nada de esa cuestión. ¿Sí? Y es decir, esta es la otra parte que me parece interesante, los ejercicios que quedan hechos cuando uno ejercitó algo de la memoria. ¿Sí? Eso es importantísimo. Por eso tal vez también el ejercicio de la meditación ayuda muchísimo a eso, a que eso se quede allá adentro, y allá hay muchas cosas que se pueden automatizar de pronto con la meditación, o con asuntos de oración también se mecanizan muchas cosas, ¿no? Uno puede, por ejemplo, para el horario de orar, de pronto uno establece un horario y lo hace ya mecánicamente, ¿sí? Y se extraña de que ya no lo haga, ¿sí? Dice qué pasó, ¿no? Y se altera algo, se le mueve a uno la estantería si uno no cumplió con esas cuestiones de la memoria. Sí, eso era lo que quería comentar. Sí, gracias. Ajá. A mí me parece... Perdón. Sigue, no, sigue, Mercedes, sigue tú. Ok, gracias. Don Edgar, gracias por toda esta observación. Soy una persona mayor y se me había olvidado, ahorita que usted está manejando esta parte. Yo soy maestra, o era maestra. Yo usé mucho la observación de mis niños. Mis niños aprendieran a observar desde el camino de su casa hasta la ida y vuelta, ¿no? Que veían una flor, lo que usted acaba de comentar. Y en este preciso momento de mi vida, yo olvidé ese trabajo de la observación, ¿no? Aunque la utilizo poco, no como usted me la acaba de recordar, que es con detalles, para que nosotros podamos manejar la memoria. Por ejemplo, a mí no es que se me olvide dónde dejo las cosas, sino es las palabras, ¿sí? Las palabras o las frases son las que no traigo a mi mente, las puedo escuchar, las proceso en mi mente, las comprendo, las explico con mi palabra, pero no puedo volver a decir exactamente como usted lo dijo, no, vamos a decir, con las mismas palabras no lo puedo decir. Entonces, pues gracias, porque voy a volver a utilizar esa parte donde para mí es importante manejar la memoria en este momento de mi vida para apoyar más adelante lo que pueda venir. Gracias, don. Bueno, gracias, Mercedes. Es muy importante, ¿no? Porque sería muy lindo que pudiera encontrarse con uno de esos alumnos, lo que pudo haber sido determinante, ¿no? Imagina que si a uno le enseñara desde niño, todo eso, son buenas tareitas, váyase a la casa observando. Sí, don Edward, me he topado con exalumnos ya profesionistas y ellos recuerdan perfectamente bien las tareas, esa tarea de la observación, y eso pues yo dejé de hacerlo en mi vida y digo, órale, si yo lo hacía, ¿por qué no lo estoy aplicando ahorita, no? Ahorita que yo lo requiero, ahorita que a mí me interesa que mi salud, que yo no pierda la memoria, ¿no? O sea, que yo en un momento dado, por alguna circunstancia, mi memoria esté activa al 100%. Gracias, don Edgar. Gracias. Mi hermana iba a decir algo, ¿cierto? Sí, pues no, me pareció, pues entre las cosas que estaba diciendo, a mí siempre ha parecido muy importante el detalle de cuando uno está ante un hecho, cómo lo está observando, si lo está observando con atención o está aplicando la rueda visual a lo que está viendo.
Si uno coloca esa rueda visual ahí, o sea, fijar la imagen que está viviendo en el entrecejo, siempre pienso que esa es la forma mejor de memorizar. Si uno está ante un acontecimiento que quiere que no se le olvide, fijarlo en el entrecejo es muy, muy importante. Hace pues que realmente quede como fijado en una parte del cerebro que no se olvida, o que es más difícil que se olvide, pues por lo menos. Me pareció muy importante eso del tener muy en cuenta la rueda visual para uno aprender. Y lo otro que ha parecido muy importante es, digamos, cuando uno ve las cosas, como usted decía, poner el interés, pero no solo el interés, pues uno en la vida espiritual también es necesario colocar un interés que vaya más allá. Porque si uno, por ejemplo, está en el presente y ve un árbol bonito que tiene unos frutos de ciertos peculiares y como uno puede mirar y observar. Y puede observar detenidamente, pero también es bueno observar qué hay más allá del árbol, ¿no es cierto? O sea, el árbol tiene algo que es muy especial, que es vida. Eso también es bueno observarlo. El árbol también tiene algo muy especial que está ahí, que es energía. Eso también es bueno observarlo. Observar que ahí hay creación, observar que ahí hay belleza, observar, bueno, un montón de cosas que se pueden observar en un árbol, además de observar bien las sombras que producen sobre el piso, en fin, todas esas cosas. Todas esas cosas son importantes, estar muy atento a qué es lo que nos está dando la vida.